Hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia y gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de, a través de la tecnología, tener un espacio para reflexionar en la palabra de Dios. Yo espero que el día de hoy usted haya dispuesto su corazón para reunirse con los suyos, dedicar un tiempo para orar, leer la palabra, cantar y por supuesto aprender de lo que Dios quiere para nuestra vida. En este día continúo por tercer miércoles hablando de este tema de la voluntad de Dios. Hay un curso de discipulado muy conocido llamado Mi experiencia con Dios. Este curso lo escribió Henry Blackaby y él respecto a la voluntad de Dios dice esto: si la pregunta es incorrecta, la respuesta será incorrecta. Él dice, a veces damos por hecho de que una pregunta es correcta, pero cuando no lo es, entonces las cosas salen mal. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, él dice, en respecto a la voluntad de Dios, una de esas preguntas incorrectas es esta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dice él, esa es una pregunta incorrecta. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios primariamente no se trata de tu vida, se trata de su voluntad. Él dice, la pregunta correcta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y una vez que yo sé, conozco, identifico esa voluntad de Dios, entonces a continuación me ajusto a su voluntad, porque no se trata de mí. Todo comienza con Dios. Él es el que muestra, revela, dicta su voluntad. Yo me ajusto a ella. Es decir, cuando se trata de buscar la voluntad de Dios, el enfoque tiene que estar primariamente en Dios, no en mi vida. Dios revela su voluntad, yo me ajusto a ella. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pregunta incorrecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta acertada. Y entonces me uno a ella. ¿Saben que de eso se trata la historia que vamos a leer a continuación? Estoy hablando del primer libro de Crónicas en su capítulo 28. Dice el texto bíblico que reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Versículo 2, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había yo preparado todo para edificar. ¿Está usted escuchando? Yo tenía el propósito, y yo había preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. La nueva versión internacional dice así, puestos de pie, el rey dijo, hermanos de mi pueblo, yo tenía el propósito, yo pensé que era la voluntad de Dios para mi vida de construir un templo, ya tenía todo listo para construirlo. Y dice verso 3, cuando Dios me dijo, tú no me construirás ningún templo. Notemos que Dios no le dijo que su deseo de construir, el deseo de David de construir el templo era malo. Por supuesto que no. Tampoco Dios le dijo, no, no, se cancela el proyecto de construir el templo. No, no dijo eso. Dios le dijo, David, tú pensaste que tú lo ibas a hacer. Pero déjame decirte que mi voluntad está por encima de tu deseo. Y yo te digo que tú no. Y me puedo imaginar a los presentes, ¿verdad? En ese momento, llenos un tanto de asombro y quizás preguntándose, ¿y por qué no? Si David
Es el rey que nos ha traído hasta acá. Y por supuesto, David, que era un hombre que amaba al Señor y que comprendía que la voluntad de Dios estaba por encima de su vida, dijo, yo tenía este deseo, yo quería, yo había hecho los preparativos, pero Dios me ha dicho esto, será tu hijo Salomón quien haga esa construcción del templo y no tú. No sé si es un plan que al pueblo le gustó, no sé si esta revelación de la voluntad de Dios agradó del todo a David, pero déjame decirle que ese era el plan perfecto de Dios. Dios reveló su voluntad y ahora era tiempo de unirse a ella. Así funciona la voluntad de Dios. Dios la da a conocer y a ti y a mí nos toca ajustarnos a ella, obedecerla. La voluntad de Dios para David fue edificar una nación y después hacer el diseño del templo, pero ahora es al hijo Salomón, a su hijo, que le toca edificarlo. El plan de Dios fue revelado y alguien tiene que ajustarse a la voluntad. Y por supuesto, eso somos tú y yo. Ahora, cuando Dios revela su voluntad y es tiempo de ajustarnos a ella, usted y yo necesitamos eh, varias características, varios asuntos en nuestra vida para de verdad ajustarnos a su voluntad. Y esto es lo que quiero compartir en esta tarde, porque cuando Dios dice, José, yo quiero que tú hagas esto, entonces Dios va a decir, ahora necesitas esto. Esto es lo que David le va a decir a su hijo Salomón. Verso 20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate. Ya Dios reveló su voluntad, anímate y esfuérzate. Y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. José, ya Dios te mostró qué quiere para tu vida. Ok, únete. Ya Dios te mostró qué quiere, cuál es su voluntad. Únete, une tu vida a su voluntad. Pero ¿sabes qué necesitas? Tú y yo necesitamos convicción. Convicción y determinación para unirnos a esa voluntad. Anímate y esfuérzate. Y manos a la obra. 3 asuntos de convicción y determinación. Ahora, estas mismas palabras dijo Moisés a Josué cuando le deja su lugar. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 31. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra prometida que juró Jehová. Y es lo mismo que Dios en persona le dijo a Josué, capítulo 1. Esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. En este caso, David le dijo a Salomón, mira Salomón, la voluntad de Dios ya fue revelada, ahora tienes que unirte a ella, pero vas a necesitar ánimo, esfuerzo y manos a la obra. Déjame decirte que esas 3 palabras son imperativos y son en tiempo presente, es decir, se deben de hacer ya. Anímate. Anímate básicamente describía a una persona fuerte, alguien firme, inamovible, impenetrable. Salomón tenía que aprender que si quería cumplir ese plan de Dios, él no podía depender de las circunstancias, de sus emociones, de sus pensamientos, de la opinión de otras personas. No. Si Dios había revelado su voluntad, él tenía que mantenerse firme en lo que Dios le había dicho. Firme. La segunda expresión de convicción y determinación es esfuérzate. Esforzarse significa coraje, valentía, es otro imperativo. Así como se le dijo a Josué, sé valiente, con ganas, con entusiasmo, con pasión, con atrevimiento. Sí se puede. No solo necesitamos tener firmeza para seguir en la voluntad de Dios. Oiga, hay que hacerlo con pasión, con atrevimiento, con coraje. Y entonces sí, manos a la obra, otro imperativo. Asá, manos a la obra. Es hora de hacerlo. Esto es lo que Dios ha mandado. Esto es lo que Dios ha revelado en tu vida. Persiste, camina en esa voluntad, con ganas, con atrevimiento, con coraje, pero hazlo. Estamos hablando de tener la convicción y determinación para hacer lo que Dios quiere.
Me recuerda la historia del Evangelio de Mateo capítulo 21. Todos la conocemos, donde el Señor Jesús dice que un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. Y el Señor Jesús lanza la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y sabemos la respuesta, obviamente el primero. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios se reduce a una sola cosa, obedecer. Y obedecer se reduce a una sola cosa, hacer algo que Dios ha pedido. En ocasiones, ese hacer algo no nos gusta, pero en el proceso para tratar de cumplir la voluntad de Dios, vamos a tener que seguir pensando, Señor, aunque quizá no me gustó mucho esto, al final tengo que cobrar ánimo, esto es lo que tú quieres. Y no solo es lo que tú quieres, Señor, tú quieres que yo lo haga con ganas, con gusto, y después de todo, hágalo. Alguien dijo, no lo puedo hacer todo solo, pero lo que yo tenga que hacer en el nombre de Dios, yo lo haré. Lo he dicho en muchas ocasiones, no es lo que dices, es lo que haces. Más que palabras, únete a la voluntad de Dios. Si Dios te ha dicho algo, si Dios te ha mostrado, permanece firme, con ganas. Y quizá no comprendas todo lo que está ocurriendo, pero sigue firme y con ganas y hazlo. Haz aquello que ya Dios te indicó. Y por supuesto, en el caso de Salomón, el tamaño de la obra, no solo del templo, sino de conducir ese reino, necesitaría ánimo, esfuerzo y mucha dedicación. Saben, si hay muchas cosas en la vida que no hacemos bien o dejamos de hacer es por falta de convicción y determinación, todos lo sabemos. Y por eso algunas personas no se casan, sí, de verdad, porque no tienen la convicción y la determinación para hacerlo. Otros nunca terminan sus procesos de estudio. Escucho con frecuencia a los jóvenes que terminan sus estudios de high school y dicen, oh, quiero tomarme un tiempo para descansar. O aquel estudiante que gradúa del colegio y dice, oh, voy a tomarme un espacio para, después de no hacer nada, tomarme un descanso, para pensar un poco, poner en orden mis pensamientos. Escuche, lo que necesitamos es convicción, determinación, ánimo, esfuérzate, hazlo. Por supuesto, hay gente que tiene mucha determinación, convicción, ganas, pero no está caminando en esa voluntad que Dios ha revelado para él. Y por supuesto, cuando eso ocurre, nos equivocamos y las cosas salen mal. Escucho a muchos jóvenes decir, ay Señor, yo sé que esta joven, yo sé que esta mujer me gusta tanto, sé que no es cristiana, pero tengo la convicción de que se va a convertir, tengo la determinación de ganarla para ti. Como alguien decía, el alma para ti Dios y el cuerpo para mí. No, déjame decirte que puedes tener mucha determinación y convicción, pero si no es esa convicción y esa determinación enfocada en la voluntad de Dios, de todas maneras va a salir mal. ¿Por qué? Porque como lo he dicho, no se trata de ti, se trata de la voluntad de Dios y entonces tú te unes a ella. Si Dios ya reveló en su palabra que no te unas a yugo desigual, únete a esa voluntad, no andes buscando con convicción y determinación un camino que sencillamente es equivocado. Únete a la voluntad de Dios. Dios quiere que estemos convencidos de su voluntad. Dios quiere que tengamos ganas de hacer su voluntad y Dios quiere que la hagamos, que nos unamos a ella. En otras palabras, Dios hace su parte. Sí, Dios hace su parte. Revela su voluntad. El Señor quiere que hagamos la nuestra. Unámonos a aquello que Dios ya nos ha revelado. Ahora, tener convicción y determinación no es suficiente en sí mismo para hacer lo que Dios quiere. Y entonces David, sabiendo en su historia de vida personal como individuo y como rey, le va a decir a Salomón, mira, tienes que animarte, esforzarte y tienes que hacer lo que Dios quiere. Ok, pero necesitas algo más. ¿Sabe qué se necesita?
se necesita que confíes absolutamente en Dios, absolutamente. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, escuche, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David le dijo, no temas ni desmayes. Una mejor traducción debe decir así, mi anhelo es que no tengas miedo a lo que viene. No tengas temor a los retos que vas a enfrentar en el futuro. Y miren que los retos iban a ser grandes. Mi deseo es que no te quebrantes por la empresa grande que Dios te ha encargado. No vayas a desistir por temor, porque un día a lo mejor tu convicción, tu determinación se va a ver tambaleada. No. Mantente firme. Ahora, escuche, no hay mejor manera, no hay mejor antídoto para no temer al futuro, para que no nos tiemblen las piernas en aquello que Dios nos ha revelado para que hagamos. No hay mejor cosa que confiar en Dios. Y por eso le dice, mi Dios estará contigo. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Ahora es muy interesante esta expresión, mi Dios, porque es como si David estuviera trayendo su pasado, ese pasado de fe en el que Dios estuvo con él, lo bendijo, al presente para su hijo. Es como si David le dijera a su hijo Salomón, mira Salomón, tú sabes que Dios me ha sostenido hasta hoy. Tú sabes, aquel que me dio la victoria fue Dios contra Goliat, tú lo sabes. Tú sabes que Dios me libró de la ira asesina de Saúl. Salomón, tú sabes que Dios fue aquel que me perdonó y restauró a pesar de pecar con Betsabé. Sí, tú lo sabes. Tú sabes que es ese Dios a quien yo amo, aquel que nos colma de favores y misericordias. Ese mismo Dios, Salomón, va a estar contigo. De ese Dios que yo te he enseñado, mi hijo, ¿te acuerdas? De ese Dios con quien hablábamos todos los días en casa, de ese Dios de quien yo te contaba, leíamos la palabra, orábamos juntos. Ese mismo Dios que te enseñé como papá, ese Dios a quien tú miraste y yo servía y yo amaba, en ese Dios confía y así como Él estuvo conmigo, va a estar contigo en el futuro. ¡Wow! ¡Qué maravillosa expresión de confianza! Seamos honestos. ¿Quién no ha sentido temor alguna ocasión en la vida? La verdad es que todos. Eh, en la historia humana, por ejemplo, se cuenta que aquel famoso Luis Pasteur que inventó la pasteurización, él estudiaba los gérmenes de bacterias, ¿verdad? Y entonces él tenía tanto temor a todo eso, que dicen en su biografía que él evitaba saludar a la gente de mano, no por el coronavirus, sino porque sencillamente le tenía pavor a los gérmenes y a las bacterias. Entonces, aunque eso estudiaba, no quería saludar a nadie por temor a contagiar o recibir alguna enfermedad. También en la historia se cuenta de Benjamin Harrison, aquel presidente de los Estados Unidos ya hace muchos años, a finales de los 1800, cuando la luz eléctrica llegó por primera vez a la Casa Blanca. A él y a su esposa le daba miedo la luz eléctrica y de tal manera que cuando él estaba dentro de la Casa Blanca y su esposa con él, no tocaban los interruptores de la luz. Y de hecho, en su habitación, él no apagaba ni encendía las luces. Y al menos que un sirviente viniera a hacerlo, él dormía, si era necesario, con las luces encendidas, porque tenía temor a la luz. Honestamente, ¿quién no ha tenido temor alguna ocasión de algo en la vida? La verdad es que todos. Pero déjame decirte que hay un temor que sobresale por encima de todos los temores que usted pueda pensar. Y es el temor a hacer la voluntad de Dios. Sí, de verdad. Por lo regular, usted y yo tenemos temor a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Por las implicaciones. Porque hacer la voluntad de Dios va a demandar hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Hacer la voluntad de Dios va a demandar muchas ocasiones pasar esa copa amarga, sufrir. Muchas ocasiones va a implicar renunciar a mis sueños, a mis anhelos por Dios. Y esa es la parte que no nos gusta. El Señor Jesús, por supuesto, es nuestro modelo máximo de hacer la voluntad de Dios. Y Él dijo un día en Juan 4,
He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esto es impresionante. Pero no es fácil para usted y para mí decir, bueno, yo he vivido, yo he nacido para hacer la voluntad de Dios. Absolutamente. De mí no me ocupo, solo de Dios. Y eso genera un poco de temor, porque entonces la gente comienza a decir, ¿y qué de mí? ¿Qué de mis sueños? ¿Qué de mis anhelos? Un escritor dijo así, amar a Dios es la testarudez en cumplir su voluntad siempre y a pesar de cualquier dificultad. Oh, bueno, eso no es fácil. Otro escritor dijo, si quieres conocer la voluntad de Dios, la condición es hacerte disponible. ¿Por qué? Porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana. La expectativa de Dios es que hagamos su voluntad, por supuesto, pero tenemos temor. ¿Sabe usted por qué muchos creyentes pasan los años preguntándose, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida de la carrera que voy a estudiar? ¿Sabe por qué? Porque hay temor. Y hay temor porque con toda seguridad Dios ya ha revelado su voluntad, pero no queremos unirnos a ella. No, Señor, esa carrera no. No, Señor, esa mujer no. No, no, Señor, ese varón no. No, 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 no. Ese no me gusta. He escuchado a tantos líderes, por ejemplo, que dicen, oh, si un día yo quisiera estudiar esto, yo quisiera hacer lo otro. Dios ya ha revelado su voluntad, es tiempo de unirnos a ella, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos temor. No queremos obedecer por las implicaciones que eso tiene. Pero déjame decirte, el mensaje es este, aunque tengas temor, confía, confía. No sabes el futuro por delante, nadie lo sabe, pero confía, Dios va a estar contigo. Si Dios ya te mostró su voluntad, camina en esa voluntad. Pedro, camina sobre el mar. Mójate los pies con la fe. Vamos, hazlo. Jim Elliot dijo hace muchos años que la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Y es verdad. Cuando Dios revela su voluntad, Él garantiza una cosa. Él va a estar contigo todos los días hasta que esa voluntad sea hecha. Confianza es más que una creencia, es más que una doctrina o una ideología. Es depositar mi vida en Dios, es ceder el control de mi vida y es decirle, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo haga, amén, lo voy a hacer. Más que quejarnos con Dios, más que estar a disgusto de lo que Dios quiere para nuestra vida, la mejor manera, la estrategia más efectiva para ser feliz, ¿sabe cuál es? Cuando Dios muestre su voluntad, únete a ella con ánimo, con esfuerzo, con pasión y sobre todo confía que Dios va a estar contigo. Mire, no siga buscando lo que está más claro que el agua. Si Dios ya te mostró su voluntad, ya no es tiempo de orar, ahora es tiempo de hacer. Ya no es más tiempo de orar, ahora es tiempo de caminar en fe y seguir confiando que el mismo Dios que estuvo ayer estará hoy y estará mañana con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, gracias porque no estamos solos. Eres nuestro pastor y nuestro pastor no solo provee, nuestro pastor no solamente nos acompaña, nuestro pastor no solo es nuestro amigo, sino que también nuestro pastor está con su vara y callado, dándonos dirección. Enséñanos a caminar en esa dirección y enséñanos a dejarnos conducir por tu vara y tu callado, por tu palabra, que aprendamos a confiar en el nombre de Jesús. Yo sé que todos los que estamos escuchando en este día, esta reflexión, tenemos que tomar alguna decisión para hacer tu voluntad. Ayúdanos, pero ayúdanos a pensar primero en ti, a unirnos a tu voluntad, a dejar de postergar aquello que hemos estado pensando hacer. Si es tu voluntad, que nos esforcemos, nos animemos, lo hagamos y confiemos que en tu nombre va a ser bendecido. En el nombre de Jesús.